Hola y bienvenidos al canal. Hoy he preparado un bizcocho, que se me sale fuera de la pantalla, que mirad qué miga que tiene, qué esponjoso que está. Es un bizcocho de limón que tiene un sabor increíble y muy aromático a limón. Y no os preocupéis si se nos ha ido un poco de azúcar, porque ahí está, le ponemos un poco más y listo. Así que si queréis preparar este bizcocho, aquí os dejo con los ingredientes. Y para este fantástico bizcocho vamos a necesitar 270 gramos de harina común todo uso, 220 gramos de azúcar, la ralladura de 2 limones y el zumo de limón de 3 limones, 3 huevos, 15 gramos de levadura química o polvos de hornear, 5 gramos de sal, 150 mililitros de aceite y 150 mililitros de leche. Tengo también preparada mantequilla y un poco de harina que los utilizaremos para poner en el molde del bizcocho para que no se nos enganche la masa. Y tengo también azúcar glass que lo utilizaremos para espolvorear el bizcocho una vez esté listo. Vamos a empezar con mucho cuidado a rallar 2 limones. Y una vez ya tenemos las ralladuras de limón, vamos a exprimir los 3 limones, los 2 que hemos rallado y el que tenemos entero. Y yo el zumo del limón no lo voy a colar. Si me ha caído alguna pepita sí que la voy a sacar, pero si tengo algún trocito de pulpa se la voy a dejar también para el bizcocho. Una vez ya tengo listo el zumo, le voy a sacar, como veis, las pepitas y listo. Bueno, y el siguiente paso, con un colador ya veis que voy a tamizar la harina y le voy a añadir también junto con la harina la levadura química. Le añado también la sal y ya lo apartamos hasta que sea el momento de utilizar los ingredientes secos. Bueno, y ahora ya es el momento de prepararnos el molde. Yo para ello voy a coger la barra de mantequilla y voy a untar por todo el molde mantequilla, por todos los recovecos que tenga el molde. Y sobre todo, si tenéis un molde circular como el mío con un agujero en el centro, no os olvidéis también de ponerle mantequilla por la parte del centro, para que la parte del agujerito tampoco se quede enganchada. Y si os es más fácil, como al final acabé haciendo yo, pues untáis la mantequilla con las manos. Y a continuación le espolvoreáis un poco de harina otra vez por todas las paredes del molde. Una vez ya tenemos todos los preparativos listos, ya es el momento de preparar la masa. Vamos a empezar batiendo los huevos con el azúcar. Cuando tengamos los huevos y el azúcar bien espumados, vamos a probar con una gotita de la masa si notamos el azúcar. Si aún notamos los grumitos de azúcar, seguimos batiendo. Y si no, ya le podremos ir agregando los demás ingredientes. Como yo ya tengo el azúcar completamente disuelto, voy a ir agregándole la leche. Le agrego también el aceite, que mi aceite en esta ocasión yo estoy utilizando un aceite de aguacate. Por eso lo veis así con un color amarillo muy brillante.
Le añado también todo el zumo de limón y la ralladura de los 2 limones. Y el aceite de aguacate, igual que el aceite de girasol, no tiene sabor, así que no le va a dejar ningún sabor extra al bizcocho. Bueno, y vamos a mezclar bien todos los ingredientes. No hace falta que batamos mucho ahora, simplemente mezclarlo bien. Y a continuación le vamos a añadir los ingredientes secos. Volvemos a batir, pero solamente hasta integrar la harina. Tampoco queremos batir la harina en exceso. Y por último nos ayudamos con una espátula para acabar de integrarlo todo bien. Y ahora ya sí, con mucho cuidado, lo vamos a ir colocando en el molde. Repelamos bien el bol, que no se nos quede nada en el bol, porque de este bizcocho ya os digo yo que no queremos desperdiciar ni una gotita. Le damos un par de golpecitos para que suba el aire si se nos ha quedado alguna burbujita de aire y ya lo vamos a llevar al horno, que ya tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, de entre 40 a 45 minutos. Y después del horneado, mirad qué pintaza que tiene el bizcocho. Lo dejamos encima de una rejilla y con un palito vamos a pinchar y comprobar si está ya listo por dentro. Y mirad, ¿veis? En el mío ya no salía nada de la masa, así que ya está listo. Cuando se haya enfriado un poquito, lo desmoldamos encima de una rejilla para que repose y se acabe de enfriar. Y no, con una no puedo, necesito las 2 manoplas porque aún quema demasiado. Es un poco difícil, ¿eh? Pero bueno, al final lo conseguí. Y aquí está el bizcocho. No me digáis que no tiene una pinta increíble. Mirad qué blandito que está. Y una vez ya lo tenemos completamente frío, ¿veis qué pinta más buena que tiene? Mirad, se ha tostado un poquito más por aquí, pero bueno, está increíble. Ahora ya vamos a darle el toque final y le vamos a espolvorear azúcar glass por encima. Limpiamos el exceso de azúcar del plato para que nos quede más bonito. Y ya voy a cortar un trocito para que veáis lo esponjoso que ha quedado por dentro. Mirad cómo está por dentro, no me digáis que no está para comérselo entero. Y además huele a limón de maravilla. Bueno, pues aquí tenéis una receta de un bizcocho de limón que realmente está exquisito. Espero que lo probéis y que de verdad os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.